Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí un día más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenísimo de energía positiva. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del amor, y más concretamente en el corazón de un galán que nos tiene a todas suspirando. Sí, estamos hablando de Can Yaman. Ese hombre que derrite el hielo con una sola mirada. Ese actor turco que ha conquistado el mundo entero con su talento, su carisma y por supuesto su innegable atractivo. Hoy vamos a desentrañar un misterio que nos tiene a todas intrigadas. ¿Quién es la afortunada, la diosa, la musa que ha logrado robarle el corazón a Can Yaman? Porque, seamos honestos, un hombre como él no se enamora todos los días. Vamos a repasar sus relaciones conocidas, a analizar las pistas que nos ha dejado en redes sociales y entrevistas, y a especular, sí, a especular un poquito, porque a quien no le gusta un buen chisme del corazón. Prepárense porque este viaje estará lleno de sorpresas, revelaciones y, quizás, alguna que otra desilusión para las que soñábamos con ser esa diosa. Pero sobre todo, estará lleno de buena onda y mucha diversión. Antes de que empecemos con toda la carnita del vídeo, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán contenido fresco, entretenido y con mucho amor para todos ustedes. Y por supuesto denle un like a este vídeo si les gusta lo que vamos a hablar hoy. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido como este. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir quién enamoró a Can Yaman. Empecemos por lo que sabemos. Can Yaman, como toda celebridad, ha tenido relaciones que han sido públicas, relaciones que han sido más discretas y relaciones que han sido puro rumor. Su nombre se ha vinculado a varias actrices y modelos, pero no todas esas relaciones han sido confirmadas oficialmente. La más mediática sin duda fue su relación con Diletta Leotta, la guapísima periodista deportiva italiana. Madre mía, qué pareja. Guapos, exitosos, con una química innegable, parecían sacados de un cuento de hadas. Su romance fue un torbellino, un huracán de portadas de revistas, fotos en redes sociales y declaraciones apasionadas. Se comprometieron, sí, se comprometieron. Y todo parecía indicar que estábamos a punto de presenciar la boda del año. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas tuvo un final inesperado. De la noche a la mañana, la relación se rompió. Las razones oficiales fueron difusas, hablando de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas y de la presión mediática. Pero claro, los rumores no tardaron en aparecer. Se habló de celos, de infidelidades, de intereses económicos. La verdad, como suele suceder, probablemente esté en un punto intermedio. Lo que sí es cierto es que la ruptura fue dolorosa para ambos y que dejó a muchos fans con el corazón roto. La relación con Diletta fue tan intensa y mediática que eclipsó un poco sus relaciones anteriores. Pero Can Yaman tiene una trayectoria amorosa que va más allá de la periodista italiana. Antes de Diletta, se le vinculó con varias actrices turcas con las que compartió pantalla. Recordemos que en Turquía, las parejas de telenovela suelen traspasar la pantalla y convertirse en romances reales. Se rumoreó que tuvo algo más que una amistad con Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans se volvieron locos con la posibilidad de que fueran pareja en la vida real. Pero a pesar de las especulaciones y los rumores, nunca se confirmó nada oficialmente. Ambos siempre negaron cualquier romance, afirmando que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Y vaya amigos, que la amistad es un tesoro, pero con esa química muchas suspirábamos por algo más. También se le relacionó con Bestemsu Özdemir, otra actriz turca. Con ella, Can Yaman mantuvo una relación más discreta y alejada de los focos. No hubo alfombras rojas ni portadas de revistas. Fue un romance más tranquilo y privado. Sin embargo, esta relación tampoco prosperó y llegó a su fin al cabo de un tiempo. Se dice que Bestemsu es una mujer muy inteligente y reservada, alejada de los escándalos y la farándula. Tal vez, esa diferencia de estilos de vida, con Can en la cúspide de la fama, influyó en la ruptura. A veces los polos opuestos se atraen, pero no siempre se mantienen unidos. Y ahora, llegamos al presente.
Después de la tormentosa ruptura con Diletta Leotta, Can Yaman se ha mantenido bastante hermético en cuanto a su vida amorosa. Se le ha visto enfocado en su carrera, viajando por el mundo, aprendiendo nuevos idiomas y participando en proyectos ambiciosos. Ha estado muy involucrado en causas benéficas y ha demostrado tener un gran corazón. Pero, ¿qué pasa con el amor? ¿Hay alguien que haya logrado conquistar su corazón después de la tormenta? Aquí es donde entran las especulaciones y las teorías. Los fans más acérrimos de Can Yaman no descansan en su búsqueda de pistas. Analizan sus fotos en redes sociales, sus comentarios, sus likes, sus follows. Todo vale para intentar descifrar quién podría ser la afortunada. Y la verdad, a veces encuentran cosas muy interesantes. Son como detectives del amor. Rastrean cada movimiento, cada mirada, cada interacción. Nada escapa a su radar. Y yo, por supuesto, estoy aquí para compartir con ustedes toda esa información jugosa. En los últimos meses, se le ha vinculado a varias mujeres. Algunas son compañeras de trabajo, otras son amigas cercanas y otras son simples desconocidas que han tenido la suerte de cruzarse en su camino. Pero, ¿hay algo más que una simple amistad en alguna de estas relaciones? Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza últimamente es el de Francesca Chillemi, su CEO protagonista en la serie Viola come il mare y Violeta como el mar. Francesca es una actriz italiana guapísima y muy talentosa. La química entre ellos en la pantalla es innegable y muchos fans han empezado a sospechar que podría haber algo más allá de la amistad. Se les ha visto muy cercanos durante el rodaje de la serie, compartiendo risas, bromas y momentos cómplices. Además, ambos han elogiado públicamente el trabajo del otro y han expresado su admiración mutua. Hay, la química en el set. A veces es real, a veces es puro talento actoral. Pero cuando la chispa salta, es difícil ignorarla. Y con Francesca, esa chispa parece encenderse con cada escena. Sin embargo, hay un pequeño detalle que complica un poco la situación. Francesca Chillemi está casada y tiene una hija. Así que a menos que haya una sorpresa mayúscula, es poco probable que haya un romance entre ellos. Aunque claro, en el mundo del espectáculo nunca se sabe. En Hollywood y en el mundo entero los matrimonios se rompen, los corazones se enamoran y las historias dan giros inesperados. Así que aunque la situación de Francesca sea un obstáculo, nunca digamos nunca. Otro nombre que ha surgido es el de una misteriosa mujer rubia que se le ha visto acompañando a Can Yaman en varios eventos públicos. No se sabe mucho sobre ella, solo que es muy guapa y que parece tener una relación cercana con el actor. Algunos fans han intentado identificarla, pero hasta ahora no han tenido éxito. ¿Será ella la nueva dueña del corazón de Can Yaman? Es una posibilidad. El misterio de la rubia enigmática. Una sombra que se desliza junto a Can, despertando la curiosidad y la imaginación de todos. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué secreto guarda? Un verdadero enigma que nos mantiene en vilo. También se ha especulado con la posibilidad de que Can Yaman esté saliendo con alguien que no es famosa, alguien que está alejada de los focos y que prefiere mantener su vida privada en secreto. Esta es una opción muy plausible. Después de la experiencia mediática con Diletta Leotta, es comprensible que Can Yaman quiera ser más reservado en cuanto a su vida amorosa. Él encantó de lo anónimo. Una persona común y corriente alejada de las cámaras y los flashes, que ha logrado conectar con Can a un nivel más profundo. Alguien que le ofrece paz, tranquilidad y un amor genuino, sin la presión de la fama. Un refugio secreto para su corazón. La verdad es que en este momento, no podemos afirmar con certeza quién es la mujer que ha robado el corazón de Can Yaman. Solo él lo sabe con seguridad. Y quizás prefiera mantenerlo en secreto por un tiempo. Pero lo que sí podemos decir es que Can Yaman es un hombre que merece ser feliz, y que merece encontrar el amor verdadero. Y estoy segura de que cuando llegue el momento, él mismo nos lo hará saber. Paciencia, mis amores. El amor verdadero no se apresura. Llega cuando menos lo esperamos, en el momento y lugar perfectos. Y cuando Can encuentre a su alma gemela, estoy segura de que lo compartirá con nosotros. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla, admirando su belleza y apoyándolo en sus proyectos. Y por supuesto podemos seguir especulando y soñando con la posibilidad de ser la afortunada que conquiste su corazón. Al fin y al cabo, soñar es gratis, ¿no?
Soñar no cuesta nada. Y mientras tanto podemos fantasear con una cena romántica a la luz de las velas, un paseo por las playas de Turquía, una conversación profunda sobre el sentido de la vida. Dejar volar la imaginación es parte de la diversión. Así que, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje al corazón de Can Yaman. Hemos repasado sus relaciones conocidas, hemos analizado las pistas que nos ha dejado y hemos especulado un poquito sobre quién podría ser su nuevo amor. La verdad es que el misterio sigue sin resolverse, pero eso es lo que él o hace tan emocionante. El misterio es la salsa de la vida. Nos mantiene enganchados, expectantes, con la adrenalina a tope. Y en el caso del amor, el misterio es aún más atractivo. ¿Quién sabe qué sorpresas nos depara el destino? Recapitulando un poco, hemos hablado de su relación mediática con Diletta Leotta, de los rumores de romance con Demet Özdemir, de su relación más discreta con Bestemsu Özdemir y de las especulaciones actuales con Francesca Chillemi y la misteriosa mujer rubia. Pero al final, lo importante es que Can Yaman encuentre la felicidad y el amor verdadero. La felicidad es el objetivo final. Y el amor, en todas sus formas, es un camino hacia la felicidad. Deseo de todo corazón que Can encuentre a esa persona especial que lo haga reír, soñar y sentir amado incondicionalmente. Y ahora, vamos a profundizar un poco más en cada una de estas relaciones y rumores. Porque ustedes se merecen toda la carnita. *** Diletta Leotta, el torbellino italiano ***. La relación de Can con Diletta fue sin duda un espectáculo mediático. Desde el primer momento su romance capturó la atención de los tabloides y las redes sociales. Fotos de sus vacaciones en yates de lujo, cenas románticas en restaurantes exclusivos y mensajes apasionados en Instagram inundaron la web. Eran la pareja del momento. Representaban el glamour, el éxito y la belleza. Pero, ¿era amor verdadero o una estrategia de marketing bien orquestada? Esa es la pregunta que muchos se hicieron. Algunos críticos argumentaban que su relación era demasiado perfecta, demasiado teatral, como si estuvieran actuando para las cámaras. Otros, en cambio, creían en su amor, en la pasión que se transmitía a través de sus miradas y gestos. El compromiso, anunciado con bombo y platillo, parecía confirmar que su relación era seria y duradera. Pero de repente todo se vino abajo. La ruptura fue tan repentina como su romance. Las explicaciones oficiales, como ya mencioné, fueron vagas e insatisfactorias. Pero los rumores fueron mucho más jugosos. Se habló de celos enfermizos por parte de Diletta, de la dificultad de Can para adaptarse a la vida italiana, de la influencia de las familias de ambos en la relación. También se rumoreó que Diletta estaba más interesada en la fama y el dinero de Can que en su amor verdadero. Uf. Demasiada tela para cortar. Lo cierto es que la relación de Can y Diletta fue una montaña rusa emocional. Un torbellino de pasión, drama y decepción. Una lección de que a veces las apariencias engañan y que el amor verdadero no siempre es suficiente para superar los obstáculos. *** Demet Özdemir, la química de Erkenci-Kuş ***. La química entre Can y Demet en Erkenci-Kuş era palpable. Sus personajes Candivit y Sanemeyn irradiaban pasión y complicidad. Era imposible no creer que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los fans de la serie se obsesionaron con la idea de que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Crearon hashtags, editaron vídeos, analizaron cada una de sus interacciones en las redes sociales. Estaban convencidos de que eran almas gemelas. Pero a pesar de la insistencia de los fans y de la evidencia circunstancial, Can y Demet siempre negaron cualquier romance. Insistieron en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. ¿Decían la verdad? ¿O estaban ocultando su amor por miedo a la presión mediática? Es una pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can y Demet fue crucial para el éxito de Erkenci-Kuş. Su química en la pantalla atrajo a millones de espectadores y convirtió la serie en un fenómeno mundial. Y aunque nunca confirmaron su romance, su amistad y compañerismo son innegables. *** Bestemsu Özdemir, el romance discreto ***. A diferencia de sus relaciones más mediáticas, el romance de Can con Bestemsu fue discreto y alejado de los focos.
Apenas hay fotos de ellos juntos y nunca hicieron declaraciones públicas sobre su relación. Se sabe que salieron durante un tiempo, pero su romance no prosperó. Se rumorea que la diferencia de personalidades y estilos de vida influyó en la ruptura. Bestemsu es una mujer reservada y discreta, mientras que Can es extrovertido y mediático. Tal vez, esa incompatibilidad fue demasiado grande para superar. *** Francesca Chillemi, la nueva CEO protagonista ***. La química entre Can y Francesca en Viola come il mare ha despertado nuevas sospechas. Se les ha visto muy cercanos durante el rodaje de la serie, compartiendo risas y momentos cómplices. Además, ambos han elogiado públicamente el trabajo del otro y han expresado su admiración mutua. Sin embargo, como ya mencioné, Francesca está casada y tiene una hija. Esto complica la situación y hace que un romance entre ellos sea poco probable. Pero como dice el dicho, el amor es ciego, y en el mundo del espectáculo todo es posible. *** La misteriosa rubia, un enigma sin resolver ***. La identidad de la misteriosa rubia que ha acompañado a Can en varios eventos públicos sigue siendo un misterio. No se sabe nada sobre ella, solo que es muy guapa y que parece tener una relación cercana con el actor. ¿Será ella la nueva dueña del corazón de Can Yaman? Es una posibilidad. Pero hasta que no tengamos más información, solo podemos especular. En conclusión, la vida amorosa de Can Yaman es un enigma. Un laberinto de relaciones, rumores y especulaciones. Pero lo que sí podemos decir es que Can es un hombre que merece ser feliz, y que merece encontrar el amor verdadero. Y estoy segura de que cuando llegue el momento, él mismo nos lo hará saber. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al corazón de Can Yaman. No se olviden de suscribirse a mi canal y de dejar sus comentarios aquí abajo. Hasta la próxima. Ciao. Y no dejen de soñar con el amor.